acá en Roma. En primer lugar, quisiera saludar muy buenas tardes, Pastor Juan Campos. Muy buenas tardes, hermanos y amigos en Latinoamérica. Buenas tardes, hermanos. Y muy buenas noches a todos en Europa, hermanos, amigos. Es para nosotros un privilegio y una gran bendición poder estudiar las 28 doctrinas de la Iglesia Adventista con nuestro pastor Juan Campos, a quien le agradecemos por su apoyo. Y todos sean bienvenidos, hermanos. Con estas palabras, hermanos, podemos inclinar nuestros rostros para poder agradecer a nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, cuán agradecido estamos, Señor, y somos privilegiados, Señor, por tener a tu siervo, Juan Campos. Señor, queremos pedirte que unja sus labios a tu siervo para poder, Señor, estudiar y entender tu mensaje en esta noche. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos presentes en este enlace, por este medio, Señor. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos pueda acompañar en esta noche. Querido Padre, te suplicamos todo esto a nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. 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 Hermanos, Amén. después de esto quiero pasar la palabra a mi hermana Mabe. Amén. Sí, buenas noches con todos. Realmente es un placer tenerlos aquí en esta salita Zoom de la Iglesia Hispana en Roma. Bueno, solo unas pequeñas recomendaciones. Por motivos de seguridad les pedimos por favor que pongan el nombre en sus celulares, en sus dispositivos, pues han habido algunos eventos que, digamos, se infiltran personas y ponen cosas obscenas. Gracias a Dios no ha ocurrido aquí, pero evitemos eso. También si tenemos niños menores de edad, por favor, evitemos que salgan en cámara, pues por el momento nuestra iglesia no cuenta con YouTube o Facebook, pero de todos modos estamos registrando y existen normativas para los niños menores de edad. Así también quiero recordarles pues que quienes estamos con la cámara prendida, pues sabemos que si tal vez el pastor o algún hermano que requiera este estudio, pues lo puede poner en Facebook o en YouTube, pues saldremos, digamos, en la grabación. Y también les quiero informar que después del estudio el pastor nos va a conceder unos minutos de preguntas y respuestas. Para poder acceder a hacer la pregunta, por favor, les solicito que alcen la manita y les daremos el espacio, les abriremos el audio para que ustedes puedan hacerle las preguntas al pastor. Bueno, y para iniciar, permítanme hacer una pequeña presentación de nuestro pastor. Yo creo que la mayoría lo conocen, es un siervo de Dios que trabaja durante muchos años en la iglesia. El pastor es de Colombia, es casado con 3 hijos y tiene 4 nietos. Es licenciado en teología de la Universidad Adventista de Colombia. Trabajó 4 años con la conferencia y luego el Señor le abrió camino para un ministerio independiente. Hace 30 años el pastor vive en el campo, estableciendo un puesto de avanzada familiar. En ese lugar se realizan los mayores campestres de Colombia con asistencia de hasta 500 personas. Su ministerio es básicamente itinerante. Y pues reitero la bienvenida a nuestro pastor y a todos los que se encuentran aquí, que es el Espíritu Santo a dirigirlo, pastor. El tiempo es todo suyo y muchas gracias nuevamente por haber aceptado esta invitación. Gracias, hermana Mabe. Un placer saludarles y poder compartir lo mejor de lo cual podemos hablar, del Señor, de sus encantos, de su palabra, de su plan maravilloso de restauración y de salvación y de redención para nosotros, tan necesitados justamente de ese asunto.
Me gustaría, yo le entendí a la hermana Mabe y por supuesto lo que el hermano Alfredo ha dicho. Vamos a estudiar las doctrinas. Yo con mucho gusto voy a acompañarle durante 7 sesiones. 28 sesiones se me salen de las manos, pero en esas 7 sesiones enfocaremos, como bien se dijo, todas las doctrinas. Y yo espero tocar los asuntos fundamentales. Habrá muchas cosas y detalles que obviamente quedan para seguirlos ahondando por parte de quienes así deseamos escudriñar la palabra del Señor. Muy bien. Me gustaría preguntar, y esto no es tanto un sermón en una sola dirección. Entiendo que hay algunos asistentes en esta reunión que todavía no pertenecen a la fe adventista y que desean empezar a estudiar la Biblia. ¿Hay algunos en ese sentido, en ese estado? De los que están conectados, ¿alguno no ha tenido todavía un contacto más o menos continuo con la palabra? Bueno, parece que todos somos de casa, ¿no? Así es de que con buena razón podemos orientar en la siguiente dirección nuestro estudio. En primer lugar, y ustedes notan, en el anuncio se comentó que íbamos a tocar las Sagradas Escrituras. Solamente voy a comentar unas cosas generales inicialmente, que sé que son conocidas por todos. Y es que este libro, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es la palabra de Dios. No contiene la palabra de Dios, sino que es. Ahí hay diferencias. Porque si la contiene, entonces algunas cosas son sí, otras no, unas son inspiradas, otras no lo son, etc. Los seres humanos no podemos vivir sin tener un fundamento en el cual asentar nuestros pies. Y aquí quiero reflexionar en lo siguiente. Hablando de la fe y hablando, repito, de un fundamento que debe guiar nuestra vida, un código, algo sobre lo cual asentarnos. La fe es un asunto donde por un lado es un don de Dios y dentro de ese don de Dios, el Señor ha dispuesto que cada ser humano nazca con un capital, por así decirlo, de fe. Es imposible vivir sin fe. Y a ver a dónde quiero llevar. Cuando el niño nace, empieza a escuchar los conceptos de las cosas como se denominan en el mundo para poder funcionar. El niño le enseñan que esto se llama libro y él repite, libro. Y eso queda en su cerebro y acepta que es un libro. Se dice libro y de una vez eso queda. Si después viene otra persona y a ese niño que ya sabe el concepto y que ya sabe hablar, quizá de 2 años, le dice que esto es un caballo y el niño ya también sabe que es un caballo. Entonces dice, libro no, caballo. El niño no empieza a decir, bueno, que por qué el libro ni nada de esas cosas. Son cosas que se aceptan. Hay que aceptar por fe los conceptos de las cosas para poder funcionar en la vida. Si no, no se puede funcionar. Ahora, cuando ya crecemos y salimos de ese plano meramente humano y vamos a un aspecto de cómo vamos a orientar nuestras convicciones, tenemos que tener un fundamento. Tenemos que determinar para nosotros qué va a ser aquello sobre la cual vamos a construir el resto. ¿Cuál es el marco de referencia? Lo que nosotros llamamos verdad. Entonces, el ser humano, algunos dicen yo no creo en nada. No, eso no es cierto. Eso no existe. Un vacío de eso no existe. La persona cree en algo, es que sin creer no puede vivir. Unos creen en el Corán y creen que el Corán es la fuente de verdad
y que lo que digan los demás libros hay que compararlos con el Corán, y si están de acuerdo con el Corán los aceptan y si no los desechan. Otros lo hacen con los Vedas. Nosotros, por la misericordia y la bondad de Dios, tenemos la Biblia. Y la Biblia, nosotros sabemos, es la palabra de Dios, es la verdad. Y con la Biblia nosotros determinamos todos los demás escritos para saber qué es verdad y qué no es verdad. El que dice que no cree en nada, mentiras, porque generalmente cree en la ciencia. Se dice que no hay Dios, y cree en la ciencia y repite y defiende y enseña lo que la ciencia dice. Claro que cree. De modo que nosotros debemos tener muy claro cuál es el fundamento. Y repito, gracias al Señor porque tenemos el fundamento que Dios dio a través de su palabra. Ahora, dado el público que tenemos, los que están escuchando, pues no vamos en esta hora a entrar a mirar minuciosamente los aspectos de por qué la Biblia es la palabra de Dios, porque creo que ese es un postulado que todos ya afirmamos y no necesitamos gastar tiempo lloviendo sobre mojado. Solamente en ese punto quisiera recordarles que la misma Biblia nos da testimonio de cómo fue escrita. Y en Segunda de Pedro, los que tienen sus Biblias, por favor, y como vinimos a un estudio bíblico, pues yo espero que tengamos las Biblias. En Segunda de Pedro 1, versículos 20 y 21, y esto es un repaso muy rápido de cosas muy conocidas, nos dice que los santos hombres de Dios, Segunda de Pedro 1, versículo 21, porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. El versículo anterior decía, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. De paso, esto es la profecía. Todo esto es profecía. Dentro de esta profecía hay profecías particulares. Pero cuando Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segunda, en el versículo 19, más segura, se está refiriendo a esto, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y el apóstol Pablo complementó escribiéndole a Timoteo, un pasaje también muy conocido, donde nos dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Bueno, eso son cosas pues totalmente conocidas. Les recuerdo, les repaso algo que es muy importante dentro de este afirmamiento de los conceptos. Este libro que fue inspirado por Dios, de paso, ¿qué es inspiración? La inspiración es el proceso mediante el cual Dios se comunica o se revela al ser humano, a sus criaturas. En este caso, al ser humano, criaturas racionales. Entonces, ese proceso se llama inspiración. Ahora, el mensaje en sí, el contenido, es lo que regularmente se llama revelación. La revelación es la verdad de Dios, es un conocimiento, interesante esto, y vamos a volver a esto, pero lo adelanto. La revelación es el conocimiento sobrenatural al cual no puede acceder por sí sola la razón humana. Muy bien. Así es que en esa dirección nosotros tenemos la Biblia. Ahora, pregunto, ¿cuánto es 8 por 5? Bueno, todos ya sin duda dieron la respuesta. 40. Bien, cuénteme, ¿y quién dijo que eran 40?
¿Qué materia o qué disciplina nos aseguran que 8 por 5 es 40? Las matemáticas, ¿cierto? Y las matemáticas las encontramos escritas ahí en un libro, en libros, ¿sí? Ahora, hermana Paulina, un placer saludarle. Cuénteme un asunto. Allá en Roma, 8 por 5 son 40. Pero aquí en Bogotá, 8 por 5 son 18. En este momento yo estoy en Nueva York. Entonces aquí 8 por 5 son 25. ¿O cómo es el asunto? Muy interesante que no hay ninguna discusión, no importa el idioma, no importa el lugar, la cultura, lo que sea. Un libro de matemáticas que dice 8 por 5 igual a 40, todo el mundo entiende. Y ninguno discute si es 25 o 200 o 1000. Eso no se discute porque el libro dice así y todos leen lo mismo. Pregunto. Bueno, antes de preguntar, eso de las matemáticas ocurre con lo mismo con el libro de geografía. Aquí sabemos que la capital de Italia es Roma. El que venga a decirnos que es Bérgamo, pues no le creemos. Y en todas partes, y nadie discute eso. Con el libro de geografía lo que ahí dice, también nadie lo discute. Y no hay diferentes corrientes. Pregunto, con este libro, ¿por qué hay alrededor de 40.000 grupos religiosos distintos? Todos con el mismo libro. ¿Por qué hay 40.000 lecturas diferentes? Y cada día aparecen nuevas lecturas. Óigame, parecido a los números, como los números son infinitos. Si esto dura más, yo no sé cuántas lecturas habrá del mismo libro. Entonces yo pregunto, expliquen ese fenómeno. ¿Cómo es que con los demás libros todos entendemos bien e igual y no hay discusión? Y con este libro hay tantísimas lecturas, tantísimas conclusiones. ¿Cuál es la razón? Ahí hay un problemita que es muy bueno que lo entendamos. ¿Sí? Bien. Alguien me comentó, bueno, la razón es porque este libro es la palabra de Dios. Yo dije, bueno, al contrario, si en la palabra del hombre que ha descubierto que 8 por 5 son 40, si en la palabra del hombre que descubrió que 8 por 5 son 40, la gente no discute, ¿cuánto menos debe discutir con la palabra de Dios? Así es de que esa razón, pues, realmente no nos satisface. ¿Cuál es la razón? ¿Qué hay detrás? Bueno, es lo que queremos resolver en esta primera sesión de estudio. Y les invito para que vayamos a Mateo, Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, donde, Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículos 13 en adelante. Ahí encontramos empezamos a encontrar explicación del problema de por qué con este libro hay respuestas distintas mediante a la misma lectura que está ahí en los símbolos visuales. Así es de que vamos a leer Mateo 16, 13 al 17. Porque este problema de las tantas lecturas diferentes no es nuevo. Vamos a leer. Mateo 16, 13 al 17. Y la verdad es que me gustaría, si alguien lo tiene, que lo lea para que hagamos esto participativo. ¿Verdad? Entonces, ¿alguien voluntariamente quiere leer esos versículos, por favor? Mateo 16, 13 al 17. Sí, mira, lo leo yo. Soy Esperanza, buenas noches. Hermana Esperanza, bienvenida. Okay. Gracias. Versículo 13. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, y algunos
de los profetas. Él preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy? 16. Respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. 17. Entonces Jesús les dijo, dichoso eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Muy bien, muchas gracias, hermana Esperanza. Vamos por partes. En primer lugar, nos habla del lugar donde ocurrieron los acontecimientos. Ese no es tan relevante para nosotros en este caso. Ahora, Jesús hace una pregunta a sus 12 discípulos. ¿Por qué es a los 12? A veces en el Evangelio dice los discípulos y se refiere sencillamente de acuerdo a la semántica de ese término que significa uno que aprende. Por ejemplo, en San Juan capítulo 6, cuando Jesús, por así decirlo, aprieta un poquito para que la gente entienda que Él no vino a darles comida y bebida gratis porque comieron gratis el día anterior, sino que los requisitos del Evangelio son otros. El relato bíblico o el registro bíblico registra que, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Y entonces Jesús les preguntó a los 12, ¿queréis vosotros también iros? Muy bien. Ese es un contexto de discípulo. Pero aquí, en este contexto, cuando dice discípulos, está hablando es con los 12. Y ahora les hace una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Por qué les hizo esa pregunta? Porque ya ellos habían salido a gira misionera. Y es muy interesante en San Juan, aquí mismo en Mateo, el capítulo 10, cuando los había enviado, Él les dio instrucciones precisas y entre esas instrucciones les dijo lo siguiente. Versículo 5, Mateo 10. A estos 12 envió Jesús y les mandó diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ciudad de samaritanos, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muy bien. Ahora regresan. Cuando regresan, Jesús les hace la pregunta, cuéntenme, ¿qué dijo la gente? ¿Qué dijeron los seres humanos a quienes ustedes visitaron, con quienes estudiaron, en fin, quienes los recibieron? ¿Qué dicen ellos que es, se refirió a sí mismo, el Hijo del Hombre? Ahora vienen las respuestas. Ellos dijeron. Unos dicen que es Juan el Bautista. Otros que es Elías. Y otros Jeremías. O alguno de los profetas. Pregunto, ¿por qué no dijeron? Algunos dicen que se parece, que de pronto es Buda. Buda había existido 600 años antes de Cristo. ¿Por qué no dijeron otros? Bueno, realmente la enseñanza y eso, pensamos que es Sócrates o Platón o Aristóteles, que es alguien de esa corriente, o que es uno de esos, que resucitó, qué sé yo. ¿Por qué no dijeron que Buda? ¿Por qué no dijeron que Sócrates o Platón o Aristóteles o cualquier filósofo griego? ¿Qué encontramos en la respuesta que dieron? Las respuestas las habían sacado todos del mismo libro. Todos habían leído el mismo libro. ¿Está bien? Porque cuéntenme, ¿dónde está Buda? Por allá en los Vedas. ¿Dónde están Sócrates, Platón, Aristóteles? En los escritos griegos. Pero, ¿dónde está escrito acerca de Juan el Bautista como el que iría a venir, como el que iría a allanar el camino? Esa voz que clamaba en el desierto. ¿Quién fue el que dijo eso? Isaías. ¿En dónde encontramos el registro de Elías? ¿Y quién era Elías? Allá está, profeta. ¿Los registros dónde están? En la Biblia de ese tiempo, que eran las escrituras del Antiguo Testamento.
¿Dónde está Jeremías? También allá. ¿Dónde están los profetas? Todos están allá. Todos habían leído la misma Biblia de su tiempo y ni uno solo había dado la respuesta adecuada. Ningún otro había dicho 8 por 5, ningún otro dijo 8 por 5 son 40. El uno dijo que eran 200, el otro que 1000 y el otro que 400. No es nuevo el fenómeno de tener lecturas distintas de la palabra de Dios. Siempre existió eso. Claro, ahora está más, tremendamente más proliferante que antes. Bien. Ahora, quedando eso claro, Jesús les dice, muy bien, ya me dieron el informe, pero díganme una cosa. Ahora ustedes los 12, ustedes que han sido testigos de los milagros, que han repartido la comida a los 5000, que a quienes les hemos repartido la comida, ustedes que han visto la tempestad calmarse, ustedes que andan conmigo, caminan conmigo, comen conmigo, duermen conmigo. Ahora ustedes, ¿qué dicen? ¿Con quién se identifican? ¿Con los que dijeron de Jeremías, de Juan el Bautista, de un profeta, de quién? ¿Ustedes qué dicen? Y encontramos la respuesta del pescador. Del pescador que era impulsivo, que era emocional, que no conectaba el cerebro antes de mover la lengua, y que por eso, por ejemplo, cuando se llegó allá a Capernaum y el instrumento que tenían de trampa para Jesús, parece que ese instrumento conocía la impetuosidad de Pedro y le preguntó a Pedro que si el maestro no pagaba el impuesto, y ustedes saben que Pedro de una vez se adelantó y dijo una cosa equivocada que Jesús tuvo que remendar con la sabiduría divina. Así es de que Jesús les pregunta, ¿ustedes ahora qué dicen? Y el pescador en esta ocasión acierta. Porque el pescador no dice ni que Jeremías, ni que Elías, ni nada de eso, sino el pescador dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, Jesús le dice, correcto, pero a ver, Pedro, a ver, Simón, aclaremos las cosas. No sea que de pronto te infles, porque si vamos a hablar teológicamente, pues eso no lo aprendiste por teología, porque Nicodemo sabe más teología que tú. O Gamaliel, el maestro de Pablo. O el maestro Gilelo, el maestro Chamán, en fin, todos esos rabinos que conocían perfectamente la letra de la ley. Así es que no es porque tú sabes más que ellos. Tampoco es porque eres más listo, más inteligente. No. Tú acertaste porque recibiste revelación de mi Padre. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Por revelación. Fue por revelación. Así de que no tienes absolutamente nada de qué gloriarte. Si fuera por investigación, ¿qué ventaja tan tremenda tendría Nicodemo y tendría Gamaliel y los eruditos? Y colóqueles nombres hoy en nuestro medio contemporáneo. Los doctores de teología, los especialistas en todas esas cosas en Antiguo y en Nuevo Testamento, pues ellos tendrían la palabra. Pero resulta que no es así. Sino tiene que haber es una revelación para que podamos
leer correctamente y no salgamos nosotros con la historia de que 8 por 5 son 200. Están apareciendo dentro de nuestro mundo adventista, especialmente en esta pandemia, han aparecido muchas corrientes heréticas porque han dependido de sus mentes humanas, carnales y pecaminosas, y no han recibido revelación. Y esto lo podemos decir sin hacer juicios, sino de manera concreta por lo que dice la palabra del Señor. Por los frutos y porque el Señor no falla en sus promesas y en su palabra, de que Él da revelación a quien cumple los requisitos para recibir revelación. Bueno, volvamos a algo que comenté al comienzo en la definición de revelación. ¿Y eso qué es? Esa revelación, ¿en dónde se consigue? ¿A cuál universidad hay? ¿Cuál es el curso que hay que hacer? ¿Cuál es el curso? ¿Cómo es el asunto? ¿Cuánto hay que pagar? No. Ni universidades ni cursos. Ni universidades ni cursos. La revelación es, ya lo dijimos, el conocimiento sobrenatural dado por Dios, al cual no puede acceder por sí sola la razón humana. Tengamos bien eso en cuenta. El conocimiento sobrenatural dado por Dios, al cual no puede acceder por sí sola la razón humana. Entonces, la razón humana, así sea esa persona de una mente muy lista, en lo que respecta a entender el sentido de salvación, las escrituras con la verdad como Dios la dejó. Hoy en día se habla de cocientes de inteligencia y dicen que fulano tiene 100 y el otro tiene 120 en la cabeza, y por ahí leí de alguien que ya es un genio no sé cómo y que tiene 150 en la cabeza. Pues déjenme decirles que aquí no interesa cuántas mediciones de ese tipo tiene en la cabeza, y que a la hora de para no equivocarse en esto, no necesita X o Y cociente de inteligencia, y que lo mismo da si yo tengo por debajo y tengo un 50 en la cabeza con el que tiene 150. A la hora de esto, de la verdad, estamos en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Decir que tú eres el Hijo de Dios, como aquí está en este contexto, entonces se necesita recibir revelación, conocimiento sobrenatural dado por Dios. Bien, ya dijimos que en dónde se consigue, dónde se matricula, cuánto vale, nada de eso. ¿Cómo se consigue? Sencillo. Y hay muchos aspectos bíblicos, pero vamos en esta hora a mirar 2 textos al respecto para conseguir revelación. Vamos a ir a San Juan capítulo 7 y el versículo 17. Juan 7, 17. Y otra vez, por favor, alguien tenga la bondad de leerlo. Este es el caso de la misma Esperanza o alguien más. Bueno, lo voy a leer. Si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina si es de Dios o si yo hablo de mí mismo. En otra versión, la Reina Valera del 1960, yo tengo aquí una Reina Valera, pero no la del 60, dice, el que quisiera hacer su voluntad, conocerá si la doctrina es de Dios. Cuando dice su voluntad, no es de su, hablando de la persona, sino hablando de su. El contexto anterior, los versículos anteriores, presentan claramente cuál es esa su voluntad, la de quién, la de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios.
ese es el que va a entender la verdad, tal como es en Jesús. Ese es el que va a entender la doctrina correcta. Ese es el que va a decir 8 por 5 son 40. El que desee hacer la voluntad de Dios. Ahora, aquí hay un problema. El deseo. Pero toquemos primero otro aspecto. Y tomemos el que desee, como dice el versículo. No dice el que quiera conocer y tener la doctrina correcta, simplemente para decir yo sé la doctrina. No dice que la doctrina correcta, como es en Jesús, la verdad digo que 8 por 5 son 40, que eso se consigue si yo quiero estudiar para predicar. Si yo estudio la palabra de Dios porque soy maestro de escuela sabática y me toca, entonces voy a recibir revelación. No dice que la consigo si mi motivo de estudio es para dar un estudio bíblico, como estamos haciendo en esta tarde. O porque soy profesor de religión en un colegio y me toca de alguna manera enseñar religión. Bueno, eso ya no existe. Yo lo digo quizá en mis tiempos. Si yo estudio este libro porque me toca predicar, simplemente para dar un sermón. Si lo estudio, peor todavía, para darle y permítame usar esta expresión, para darle un bibliazo a otro, al de la otra denominación, al de la otra iglesia. Si lo estudio porque voy a defender mi iglesia, o si lo estudio porque voy a mostrarle a aquel que su iglesia está incorrecta. Todas esas razones nos llevan al punto de que no vamos a recibir revelación. Si estudio para darle un bibliazo a mi esposa, para aplicarle la verdad a ella, no voy a recibir revelación. El versículo dice, el que quiera hacer su voluntad, ese entenderá la doctrina correcta. Ese sabrá que es verdad y lo sabrá porque el mismo Espíritu, como dice Pablo en Romanos, da testimonio a mi espíritu. Recibe revelación. Esa es la condición. Y esa condición está reiterada en otro versículo, por lo menos, en distintos lugares, pero en Proverbios, el capítulo 18 y el versículo 1, y voy a referir aquí dos versiones, dice, según su antojo, busca el que se desvía. Interesante. Según su antojo busca el que se desvía. Claro, busca lo que le gusta. No entendiendo que nuestros gustos están torcidos por causa del pecado. Y que si buscamos según nuestro gusto nunca vamos a encontrar la verdad. ¿Me entendiendo eso? Otra traducción dice, su voluntad o su deseo busca el que se desvía. Cuando busco mi deseo, me desvío. Cuando busco agradarme, me desvío. Entonces, insisto, la manera de recibir revelación es el que desee hacer la voluntad de Dios. Y permítame decir, dado que el deseo no nace espontáneo, la Biblia nos dice por allá en Filipenses que Dios es el que obra en nosotros tanto el querer como el hacer. Pero ese querer, que no lo tenemos, hay que pedirlo. Quien no lo pida, pues no lo va a tener. Hay que pedirlo. Por lo tanto, y aquí llegamos, hermanos, a la conclusión. Escuchen bien esto y por favor, de manera práctica, si se nos olvidan otros aspectos, que no se nos olvide lo que voy a decir en este momento. Para entender este libro,
hay que leerlo más con el corazón que con los ojos. Y hay que saber que este libro se entiende más con las rodillas que con la cabeza. Teniendo eso en cuenta, vamos a recibir revelación. Y vamos con exactitud a saber cuánto es 8 por 5. ¿Qué quiero decir con eso? Creo que ustedes me entienden que es una figura que estoy usando, por supuesto, pero es una figura que creo se ajusta muy bien. El corazón no lee, leen son los ojos. ¿Qué estamos diciendo? Como dice aquí, el que desee, el que quiera. Y aunque, como ya dije, si no lo quiere, pide el querer y el Señor se lo va a dar. Entonces, eso quiere decir, tengo que leerlo más con el deseo realmente o con la decisión, si es que el deseo todavía no está, con la decisión que voy a hacer lo que Dios dice en su palabra y lo que me muestra. Así como creo que los que me escuchan, posiblemente todos, hayan tenido en alguna ocasión que tomar drogas o administrarse una inyección. Yo pregunto, ¿usted ha conocido personas que cuando por razón de una situación difícil infectocontagiosa, el médico le dice, tiene que aplicarse este set de 5 inyecciones, una diaria, etcétera? ¿Usted ha conocido alguno que anda con el deseo de que llegue la hora de aplicarse las inyecciones porque le encantan, porque le gustan? ¿Ha conocido alguno? Yo no he conocido el primero. Pero todos, sin excepción, se la colocan. ¿Por qué? ¿Por qué? Si no me coloco la inyección, me mata la infección. Entonces, por supuesto, yo quiero vivir. Me la coloco con la cabeza, no me la coloco con el corazón. Yo no amo la inyección. No la apetezco. Me la coloco con la razón. Aunque sea desagradable, aunque sea dolorosa, etcétera, me la coloco con la razón. Entonces, para empezar el camino, por razón de nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros con la razón tenemos que decidir. Y cuando lo hacemos así, le pedimos al Señor que por favor nos ayude en esa. El Señor entonces actúa en el corazón para que ahora eso llegue, que nosotros lleguemos a tener el deseo que nos dice aquí. Y cuando tenemos ese deseo, ahora recibimos la revelación, donde nos dice si la doctrina es de Dios o es de interpretación privada. En el texto que leímos en Pedro, no lo leímos realmente, donde dice que ninguna profecía es de interpretación privada. ¿Eso qué quiere decir? Pues interpretación humana. Muchísimas lecturas privadas y por eso tenemos el abanico que comenté al comienzo. Son interpretaciones privadas, ausentes de la revelación que solamente se da, repito, a aquel que desea hacer la voluntad de Dios. Y para eso tiene que deponer su sabiduría. Yo tengo títulos de no sé cuántas cosas, aquí no vale. Soy teólogo, no vale. Eso es lo que queremos decir cuando decimos que se entiende más con las rodillas que con la cabeza. Por supuesto, en las rodillas no tenemos neuronas, las tenemos en la cabeza. Pero con eso es lo que queremos decir. Hay que venir a este libro arrodillados. Y al decir arrodillados, estoy hablando de arrodillarse el corazón, no arrodillarse físicamente, aunque pues también es una cosa bonita. Y he leído historias, biografías de gente que tenía tanto respeto por la palabra del Señor, que siempre que la leían de rodillas. Yo no he tenido esa práctica. Lo hago realmente no todo el tiempo, pero me es gratificante cuando lo hago. No estamos aquí dando normas de una posición física, no, por supuesto que no. Pero al decir que se entiende más con las rodillas que con la cabeza, queremos decir con la humildad, diciendo, yo no sé nada. Señor, enséñame.
Y además, por la gracia de Dios, estoy dispuesto a lo que tu palabra me diga, a hacer la voluntad de Dios. No dice que el que desee oír, no dice que el que desee leer, porque el texto dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Hermanos adventistas y de todas las diversas confesiones que puedan haber, ahí está el problema que tenemos. El no tener ese espíritu, esa disposición al abordar el estudio de la palabra, eso es lo que lleva a todas las situaciones y ramificaciones que aparecen continuamente. Y dentro de nuestro marco adventista, que es donde están estructuradas las doctrinas correctas, el uno aparece con fechas, el otro aparece con la cuestión de la deidad, que no hay Espíritu Santo. El otro aparece que se van a salvar todos, incluso hasta Satanás. ¡Qué barbaridad tan tremenda! ¿Dónde está la razón básica? La razón básica sencillamente está en que no hemos ido a la palabra de Dios cumpliendo la condición, la única condición bajo la cual podemos recibir revelación. Así es de que, mis queridos hermanos, al iniciar este estudio, que vamos a prolongarlo 6 sesiones más, por lo menos con un servidor, yo les invito, les animo, les ruego, pidámosle al Señor que nos dé la humildad para recibir su palabra y hacerla, permitir que el cielo la haga vida. Porque este libro no fue escrito con objetivo de información religiosa, de conocer la materia llamada religión y conocer un poco de datos religiosos, así como conocemos los datos de la geografía o de la historia. No fue escrito con ese propósito. El propósito es salvación. Y para acceder a la salvación, entonces, el que desee hacer la voluntad de Dios, el que decida eso, es el que va a entender si la doctrina de Dios como es, y si no, va a salir con interpretaciones privadas. Y será una más en toda la confusión religiosa que tenemos hoy. Así es que el Señor les ayude, el Señor nos ayude, y en esa dirección le rogamos al cielo para direccionar nuestro estudio. Permítanme orar antes de entrar a la sesión de preguntas. ¿Está bien? Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra, porque en ella encontramos la brújula que necesitamos en este mundo caótico, en medio de las terribles tormentas que nos parecen realmente terribles y lo son, sin embargo, solamente es principio de dolores. Cuando pensamos en eso, el espíritu humano común y corriente se abate, pero agradecemos porque en tu palabra, fuente de toda verdad, podemos encontrar la orientación, la esperanza y el consuelo para salir adelante de este mundo que va a su destrucción y poder entonces acceder a lo que el cielo ha preparado para aquellos que deciden seguir su plan. Ayuda a cada uno de los hermanos, quizás los amigos que se conectan en este estudio, para que podamos decidir que tomaremos la actitud que tú has mostrado para que al estudiar la palabra no recibamos información, sino que podamos recibir revelación. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Bien, quien tenga alguna pregunta puede levantar su mano, abrir su micrófono y puede realizarle. Hermana Paulina, adelante, muy buenas noches, bienvenida. Buenas tardes para usted. Buenas noches para ustedes, hermanos de allá de Italia. Gracias por la invitación. Y buenas tardes, Pastor Campos. Igual gusto en saludarle. Gracias, hermana, Mire, igual.
Mire, pastor, usted tocó ahorita un punto que realmente para mí fue preocupante, la ocasión que me tuve la oportunidad de escuchar un tema que me pidieron una opinión al respecto. Hablando precisamente de las doctrinas que uno a veces en la Biblia, pues saca, ¿no? A lo mejor malinterpretando un texto. Podemos ver varias interpretaciones a lo mejor de un mismo tema, como usted lo bien lo explicó, pero a mí me tocó escuchar a una persona, no voy a decir su nombre, pero usted perfectamente lo sabe, porque tuve la oportunidad también de ver su comentario acerca de este tema, que realmente a mí se me hizo muy preocupante porque esta persona es alguien muy conocido, tiene un ministerio y realmente veo que tiene mucha influencia en mucha gente. Una cosa siento es, por decir así, leer la Biblia y a lo mejor no tener una correcta interpretación, pero otra cosa es que la Biblia, al menos yo lo he visto así, hay cosas que son tan claras que uno no necesita ni siquiera de tener, como dice usted, grandes estudios para entenderle. Hablando precisamente usted de esa doctrina que hay acerca de que algunos dicen, perdón, está pasando aquí la ambulancia, acerca de la doctrina que dicen que hasta Satanás va a ser salvo. Bueno, estudiando el Apocalipsis en el capítulo 20, ahí dice claramente que Satanás va a ser pues destruido junto con sus ángeles. Ahora, mi pregunta sería la siguiente. Yo ya escuché su contestación a esa doctrina y se me hizo muy correcta, pero mi pregunta sería, si estas personas que tienen tanto conocimiento y que tienen en la Biblia claramente escrito lo que va a suceder con Satanás, ¿cómo o qué es lo que puede estar sucediendo? Porque a mí la verdad sí me preocupa. Hay muchas personas que dicen, bueno, sí es que es alguien que es muy sincero y cree que, y lo cree así, pero bueno, su ministerio es muy bueno. Pero, ¿qué puede suceder con estas personas que prácticamente están yendo en contra, no malinterpretando, sino yendo en contra de lo que claramente está escrito en la Biblia? ¿Qué puede ser lo que está pasando? Ya. Bueno, hermana, de manera particular, no podemos nosotros decir qué estará pasando en cada individuo porque Dios solamente conoce la mente. Pero sí podemos, a la luz de la palabra, decir de manera general. ¿Está bien? Entonces, nosotros leímos en Proverbios 18:1, su deseo busca el que se desvía. Y ahora hay otra expresión bíblica que es muy concreta, donde nos dice, a ver, creo que es en Habacuc, estoy aquí tratando de localizar el pasaje, donde dice, aquel cuya alma no es recto se ensoberbece. Aquí está, Habacuc capítulo 2, versículo 4. He aquí aquel cuya alma no es recta se ensoberbece, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, esto es muy serio. Y todos nosotros estamos involucrados. Ninguno somos mejor que otro para no estar bajo el mismo peligro. Bueno, un servidor tiene más de 40 años de ministerio y me queda muy claro a través de todo este tiempo, sin excepción, en el tiempo se han mostrado las cosas, porque a veces hay que esperar que el árbol
de fruto para saber qué árbol es. Por eso Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Se parecen tanto los árboles unos a otros, etcétera, que a veces, si hasta que no sea el fruto, los que no somos tan expertos tenemos que esperar el fruto. Fue lo que Jesús dijo. Bien. Así es que cuando los frutos han presentado algo que han tenido raíces comunes, y es esto que estamos diciendo. Toda vez que uno albergue algún deseo pecaminoso, y aquí nos habla específicamente del orgullo, y que uno albergue eso, entonces se va a torcer tarde o temprano. Va a salir con unos disparates que es increíble. Bueno, increíble para una persona, como el hermano está comentando, que de manera sencilla, pero sincera, el texto es tan claro. Hay cosas que son más enredadas, pero hay otras que son tan claras como eso que el hermano ha dicho, que no necesita ponerse a investigar ni griego ni cosas de esas. Por más que investigue, pues corrobora, pero otras cosas distintas no va a encontrar porque ahí está todo en lo que está en el lenguaje sencillo de la Biblia. Entonces el problema, y aquí creo con algún conocimiento de causa que puedo decirles lo siguiente, de manera práctica, hermanos. Lamentablemente, repito, cualquier elemento de esos que el Señor repudia, que uno mantiene en el corazón, y déjeme comentar, palabras de vida, creo que la página 119, si no es la 126, tengo ahí una pequeña duda cuál de las dos páginas. Hermana White dice, nada hay que ofenda tanto a Dios y sea tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la suficiencia propia. De todos los pecados es el más desesperado, el más incurable. Entonces, si yo al estudiar las Escrituras tengo orgullo o suficiencia propia, estoy liquidado. Y yo he visto ya en muchos casos donde una persona, y mire el peligro de la copa llena, una persona en un momento que estaba en lo correcto, y tuvo un tema quizá pues bastante impactante, le llovieron las alabanzas, las lisonjas, le llovieron las felicitaciones, le llovieron un poco de cosas, y entonces se vio que lo veían 1000 personas y 2000 y 3000 y el YouTube cada día, el registro de las entradas y las vistas aumentaba. Esa persona, si no está en el Señor en humildad, se vuelve de pronto celebridad, y cuando se vuelve celebridad, tiene una presión a conservar la celebridad. Y entonces recurre ¿a qué? A cosas espectaculares, cosas que no han dicho otros. Y como el ser humano en la carne tiene un apetito insano de cosas nuevas, de cosas espectaculares, de profecías impactantes, pues ahí tiene el material para trabajar. Y el ser humano, recuerden, hizo uno nuevo, en días de Pablo. Allá en el Areópago se reunían los filósofos y todo eso, y llegaba la gente que quería escuchar cosas nuevas y por aquí y por allá, y entrar en elucubraciones mentales y toda esa cosa. Entonces, con sus diferentes ramas, pero la causa medular de estas desviaciones es a nivel del corazón, en alguna de las ramas, un problema de orgullo o suficiencia propia, o acariciar alguna cosa que el Señor mostró claramente que debía salir de nuestra vida, un pecado acariciado secreto, aún a nivel mental. ¿Quién va a saber eso? Ni la esposa. Una cosa de esas son las que lleva a desviaciones. Pero una persona sincera que está luchando, buscando al Señor de todo corazón y arreglando todos los defectos de carácter que el Espíritu Santo le muestra, en lo que sea, en vanidad, en suficiencia propia, en egoísmo, en envidia, en lo que sea, esa persona no se tuerce de esa manera. Se tuerce aquel cuya alma no es recta, como nos dice Habacuc.
Y no estamos juzgando, estamos diciendo lo que la palabra dice. Amén. Gracias, pastor. Tal vez alguna otra pregunta. Hola, Judy. Adelante. Bienvenida. Judy, tienes que abrir tu micrófono. Ok. Buenas para todos. Un gusto conocerle, hermano. Creo que no nos hemos visto, ¿no? No nos vimos el año pasado cuando estuvimos por allá, ¿no? Yo Un gusto, hermano Yuday. al Señor por este privilegio después de haber comido un ayuno y oración con el grupo Espíritu Santo en mí, haber venido con usted, pastor, el privilegio de haber dedicado a profundizar sobre el ayuno y después de todo, de un año y medio que me han donado, porque yo conozco a Jesús, nuestro Salvador y Redentor, por tiempo, pero estamos a tiempo, su tiempo, y estoy aquí. Gracias a Dios. Doy gracias por esta refrescar nuevamente toda lo que es doctrinal a través de usted, pastor, porque ya tengo referencias de usted y un privilegio. Gracias por eso, dando gracias también a la hermanita Mabel, que me pudo inserir y darme a conocer este privilegio, bendición para poder empezar nuevamente a Dios. Gracias a Dios por todos ustedes. Hermana Yudeisi, pues la verdad es que la señal no sirvió, no le entendí mucho. Me di cuenta, algo lo que poco que le capté es que estaba, o sea, no le entendí si hizo alguna pregunta, porque lo que le entendí fue un comentario positivo, aunque tampoco lo capté bien. Pero ¿hizo alguna pregunta? No creo, ¿verdad? Porque es que no, la señal no se... Solo hice este comentario positivo para dar gracias a Dios de este privilegio, pastor, de tenerla usted que nos guiara por 7 secciones finales y nosotros así poder ir más de la palabra de Dios. Y yo la necesito porque es solo un año y medio que conozco la palabra del Señor. Ok, muy bien, hermano, con mucho gusto. Muy bien. Eso es todo mío. Gracias, Judy, por estar. Gracias a todos. ¿Alguna otra pregunta? ¿O algún comentario que deseen hacer al pastor? Sí, yo quisiera preguntar cuándo se continúa, qué días es la transmisión. Sí, hermanita Nélida, vamos a hacerlo los días domingos. Domingos vamos a pasarles luego nuevamente el enlace, dándoles exactamente toda la información y el horario. Nuestro pastor va a estar con nosotros por 7 sesiones, como lo ha dicho, los días domingos. Los días hermana, perdón, sí, permítame. De una vez para que le quede definido, por lo menos el próximo, la idea, con la ayuda del Señor, es que va a ser a las 19, a las 20 horas de ustedes, allá en Italia. Hoy yo le pedí a la hermana, por alguna situación mía particular, le pedí que fuera a esta hora. Pero a partir de la próxima, con la ayuda del Señor, va a ser a las 20 de ustedes. A las 20 horas de Italia. Sí, correcto. Bien, muchísimas gracias, pastor. Ha estado de mucho beneficio espiritual la noche de hoy. Amén, amén. Gracias, hermano. El Señor le bendiga. Amén. ¿Alguien más que desearía decirle algo al pastor? ¿Alguna pregunta? Adelante, hermanito Irio, bienvenido. Bueno, quiero saludar a todos, en especial a nuestro querido y hermano pastor Juan Campos. La verdad que no he podido estar en hora porque tenía una reunión de puesto de avanzada y ya estaba
determinada la reunión y he llegado tarde. Pero bueno, agradecer a los hermanos que se sigue trabajando para llevar el Evangelio a todos los lugares usando estos medios. Agradecerte a ti, pastor, porque realmente lo que estás aportando. No me olvido del último mensaje que diste allí en España. En España, en el campestre, en el cual tú leíste un texto de nuestra hermana Ellen White que decía que en los últimos tiempos teníamos que estudiar la palabra de Dios de rodillas, la palabra y los escritos de nuestra hermana Ellen White, de rodillas y clamando a Dios para que nos diera sabiduría para poder soportar todas las cosas que vendrían en este mundo. Lo tengo muy claro aquí, pastor. Amén. Y te agradezco por eso, porque ahora, indudablemente, el Señor nos está llamando a llevar el mensaje y agradecerte a ti que puedas dedicar este tiempo para estos aportes que son maravillosos para que la palabra de Dios pueda llegar a todos los lugares y que nos preparemos para ser puntos de luces brillando donde quiera que estemos. Que Dios Amén. te bendiga. Un gran abrazo a ti y a tu familia y a todos los hermanos y hermanas que están conectados en este chat. Igual, hermano Irio, igual para usted y para su esposa. Los recuerdo con mucho cariño, usted sabe. Okay. Amén, gracias a todos. Bueno, antes que el pastor de terminar esta sesión, pues quisiera agradecer a todos ustedes. Quiero agradecer a los hermanitos que se conectaron desde Italia, a Yudeisi, a nuestro hermanito Silvio, también a Ángela, gracias por estar aquí. También le agradezco al hermano Waldir, a Martita, al hermano Alfredo de Italia, también al hermanito Irio, obviamente de España, gracias, a la hermanita Alexandra que está al norte, que no me recuerdo dónde está en este momento. También agradezco a la hermanita Paulina, que nos acompaña de México, la hermanita Nélida, también a la hermanita Miriam, a la hermanita Nancy, que nos acompaña desde los Estados Unidos, me parece. Y a todos los que han estado aquí, la hermana Patti, a todos les agradezco de corazón. Y pues a nuestra hermana Cristina, también de Italia, que, bueno, Alexandra es tecnóloga, gracias. Y bueno, les agradezco y pastor en el chat le agradecen a usted de todo corazón por haber estado con nosotros. Y yo no sé si usted podría, por favor, terminar con una oración para podernos despedir. Por supuesto, oremos. Muchas gracias, Padre Celestial, porque tenemos el hermoso privilegio de congregarnos en torno a tu palabra y porque en tu gran bondad has permitido que en este tiempo difícil, sin embargo, tengamos el gozo de hacerlo aún con hermanos que están tan lejos físicamente, pero con quienes podemos unirnos en el mismo espíritu. Ayúdanos para usar estos recursos que tú has permitido de la tecnología para usarlos en el bien, para no ser absorbidos por ellos, sino usarlos como herramientas para las cuales tú permitiste esos avances. Ruego por cada uno de los hermanos que ha estado conectado, también por quienes sin duda se unirán más adelante, para que por tu gracia amemos tu palabra y tengamos la disposición, nuestro corazón arrodillado al abrir sus páginas para permitir que tú nos hables. Gracias por habernos acompañado. Quedamos bajo tu cuidado, solicitando el favor y la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Feliz semana a todos. Bueno, feliz semana. Dios les bendiga. Amén. Feliz semana. Gracias. Están invitados la próxima semana. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Chao, pastor. Feliz semana, Gracias. Bendiciones. Dios les guarde. Gracias, pastor. Con mucho gusto. Hola. Bendiciones. Gracias, pastor. Con Feliz gusto. semana. Gracias. Igual para todos.